Hola a todos. En este video vamos a introducir el método que se conoce como método de integración por sustitución trigonométrica. Pero antes de que podamos hablar de este método, necesitamos ver algunas guías, que también son guías, para que nosotros podamos resolver integrales que tienen que ver o que su integrando se compone por expresiones trigonométricas de distintos tipos. Entonces, vamos a ver primero un par de videos para que podamos introducirnos al estudio de integrales de expresiones trigonométricas y ya después que hagamos este repaso o establecer estos casos que van a funcionar muy bien como guías, vamos a enunciar ahora sí el método de integración por sustitución trigonométrica con sus respectivos ejercicios. Entonces, ¿en qué va a consistir esta introducción? Bueno, primero es recordar esta tabla de integrales de funciones trigonométricas que podemos llamar como elementales. Son las mismas que ustedes pueden encontrar en la tabla de las diapositivas del tema número 2. Solamente le agregué algunas que ya no entran dentro de las más comunes, pero que en este tema nos van a ser muy útiles, que son las de la integral tangente, de cotangente, de secante y de cosecante. El resto sí forman parte de un formulario de integrales elementales, es decir, la de seno, la de coseno, la de secante cuadrada, cosecante cuadrada, secante por tangente y cosecante por cotangente. Entonces solamente añadí estas cuatro que nos van a ser muy útiles en este tema para dar solución a muchos de los ejercicios. Bien. Entonces, ¿qué vamos a estudiar aquí? Vamos a hacer primero a definir ciertos tipos clave de integrales que se pueden presentar de expresiones trigonométricas. En total, nosotros vamos a platicar de todos estos casos. Si se fijan aquí en las diapositivas, pues aparece tipo y nos definen un tipo de integrales que dependen de algunas funciones trigonométricas. Vamos a hacer ejercicios de esos tipos, después vamos a hablar de otros tipos, y así vamos a hablar de un total entonces de 5 tipos en los que se podrían presentar integrales de expresiones trigonométricas. En realidad son casos muy sencillos. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en este video, en este primer tipo que habla de integrales del tipo seno elevado a cierto exponente, seno de x, y el seno está elevado a cierto exponente. Por eso aparece seno elevado a la n de x, o esto también aplica para coseno, coseno elevado a n de x. Es decir, vamos a resolver integrales donde, por ejemplo, aparezca seno cuadrado de x, seno cúbico de x, o seno elevado a una potencia de 10 de x, cualquier número que sea n. En realidad, que sea n y que sea positivo. Recuerden que si es negativo, pues lo podemos manejar con su recíproco, y entonces ya caeríamos en otro de los casos que vamos a hablar más adelante. Entonces estamos hablando de un número n, que puede ser cualquier número positivo. Ahora vamos a ver dos casos en los que pueda presentarse este valor de n. El primero de ellos es qué pasa si n es un número impar positivo, y el segundo, qué pasa si n es un número par positivo. Cuando n sea impar positivo, un método de solución o una guía de solución, aquí se nos dice, se recomienda factorizar un seno o un coseno para que se forme una potencia par. Es decir, si n es impar y yo factorizo un seno o un coseno, dependiendo si estoy trabajando con seno o con coseno, pues lo que voy a hacer es que me va a quedar un seno elevado a una potencia que ya va a ser par, que multiplica a seno. Y ya que logramos expresarlo de esta manera con esta factorización, dice, después se recomienda utilizar una identidad pitagórica, la de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1 con sus respectivos despejes, para seno o para coseno. ¿Qué vamos a lograr con eso? Pues que nos quedaría, por ejemplo, si todo está en función de seno cúbico, factorizamos un seno, entonces seno cuadrado de x lo vamos a cambiar por esto, y entonces nos quedaría la integral de 1 menos coseno cuadrado de x que multiplica a seno de x. ¿Por qué nos interesa eso? Porque entonces ya un cambio de variable nos funciona. Un cambio de variable porque el coseno y el seno sí se relacionan por la derivada. Ya habíamos hecho algunos ejercicios en el tema número 2, como decíamos que u iba a ser igual a seno de x, y entonces diferencial de u es igual a coseno de x, y ya podíamos completar la diferencial y convertirlo en una integral inmediata.
Entonces, ese va a ser el procedimiento siempre que n sea un número impar positivo. Evidentemente lo vamos a aplicar a un par de ejercicios para que esto nos quede más claro. Pero entonces, siempre que ustedes vean integral de seno elevado a cierto exponente que es impar, pueden recurrir a esta guía para llegar a la solución del problema. ¿Y qué pasa si el otro caso? Si n es un número par positivo, aquí la recomendación es más sencilla y se nos recomienda utilizar las identidades del ángulo medio. Es decir, cambiar seno cuadrado de x por 1 menos coseno de 2x dividido entre 2. O coseno cuadrado de x, cambiarlo por 1 más coseno de 2x dividido entre 2. ¿Por qué se nos recomienda esto? Porque nos estaríamos deshaciendo del exponente al cuadrado. ¿Sí? Obviamente aquí podemos tener cualquier valor de n par, por ejemplo n igual a 4, y entonces estaríamos cambiando por esta expresión elevada al cuadrado, si fuera la 6, elevada al cubo, y distintos casos en los que se puede presentar, pero el uso de esta identidad nos va a servir mucho para poder llegar a la solución del problema. Entonces, bueno, vamos a aplicarle un par de ejercicios en los cuales se presente cada uno de estos casos para que nos quede más claro qué es lo que nos están diciendo aquí como guía. Por ejemplo, en el ejercicio 3.1 nos dice la integral de coseno elevado a una potencia de 5 de x. ¿Sí? Coseno quinto de x. Bueno, lo primero es estudiar en qué caso de expresión trigonométrica estamos. Solamente hemos visto el primer caso, entonces evidentemente estamos en ese. Y nos hace falta entonces estudiar qué exponente tenemos. Los casos para este tipo en particular, pues se dividen en dos. Que n sea par o sea impar. En este caso es impar, entonces estamos en el caso número 1. Vamos primero a factorizar, en este caso coseno, para que nos quede un coseno a una potencia par por ese coseno que factorizamos, y después vamos a utilizar la identidad pitagórica. Seguir este procedimiento entonces que se nos indica aquí, vamos a darnos cuenta que la solución en realidad pues es muy sencilla. Bien, entonces empezamos con este primer caso, este primer ejercicio, que tenemos coseno quinto de x. Y entonces la guía nos dice primero, factoriza un coseno para que se quede un coseno elevado a una potencia par por otro coseno que se factorizó. Es decir, nos va a quedar entonces coseno elevado a una potencia de 4 por, esto va a estar multiplicando a coseno de x. Estamos nada más reescribiendo la integral, siguiendo esa recomendación que se nos indicó. Y después también nos dicen, bueno, ya que lograste expresarlo en una potencia par, pues utiliza la sustitución de una identidad trigonométrica de ángulo medio, perdón, de identidad pitagórica. Recordando entonces, si yo quiero aplicar aquí la identidad pitagórica, pues el despeje que me sirve es el que me dice coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, esa sustitución la vamos a meter aquí. Pero en realidad no tengo coseno cuadrado de x, sino coseno elevado a una potencia de 4 de x. Entonces lo vamos a colocar como esta expresión y todo ese binomio lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, nos quedaría de la siguiente manera. Integral de 1 menos seno cuadrado de x, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Esto que tenemos aquí dentro de paréntesis es igual a coseno cuadrado de x. Si yo elevo coseno cuadrado de x al cuadrado otra vez, me va a quedar coseno cuarto de x. Entonces no estoy alterando todavía para nada la integral. Y esto se multiplica por coseno de x de x. Y bueno, ahí terminan las recomendaciones que nos marcan en la diapositiva. ¿Por qué ahí terminan? Porque en realidad aquí ya se puede hacer un cambio de variable para que esto sea más sencillo de resolver. Pero antes de hacer el cambio de variable, pues vamos a seguir desarrollando la integral. Vamos primero que nada a elevar eso que tenemos al cuadrado. Vamos a elevar ese binomio al cuadrado, ¿sí? Para que nos quede más claro todavía lo que podemos realizar aquí. Recuerden que es el primero al cuadrado, entonces va a ser igual a 1, menos el doble producto del segundo, del primero por el segundo, entonces 2 veces el seno cuadrado de x, y finalmente el segundo al cuadrado. Entonces va a quedar aquí seno cuarto de x. Pareciera que estamos complicando más la integral. ¿Por qué? Porque nos está resultando una expresión más larga. Pero vamos a ver que en realidad lo estamos simplificando. Aquí nada más tenemos un coseno de x por diferencial de x.
Después, bueno, es importante recordar que esto es es, es una operación lineal y que sería lo mismo resolver la integral de esto menos la integral de esto más la integral de esto, siempre multiplicándose por coseno de x. ¿Sí? Eso significa que nosotros podemos plantear aquí un cambio de variable. Y el cambio de variable que nos podría servir, pues es hacer u igual a seno de x. Es decir, vamos a establecer, vamos a decir sea u igual a seno de x. Entonces, diferencial de u va a ser igual a coseno de x de x. ¿Sí? Por eso se nos recomienda esto. Si yo tengo una potencia impar, pues primero factorizo una de las funciones, en este caso coseno, y la otra voy a utilizar la identidad pitagórica. Para cambiarla, si estaba en términos de cosenos, la voy a cambiar a seno. Si estaba en función de seno, la voy a cambiar a coseno. Y me va a permitir eso completar la diferencial con lo que dejé afuera. ¿Por qué? Porque seno y coseno se relacionan por medio de la operación derivada. Entonces, por eso puedo hacer u igual a seno de x y diferencial de u igual a coseno de x por diferencial de x. Entonces, ¿cómo nos quedaría si hacemos la sustitución? Aquí ni siquiera tendremos que completar la diferencial porque coincide todo a la perfección. Diferencial de u va a ser igual a esto. Entonces, nosotros hicimos seno de x igual a u y esto de aquí va a ser igual a diferencial de u. Si aquí apareciera con signo contrario, recuerden que hay que poner menos diferencial de u, pero aquí coincide plenamente. Y entonces esto va a ser igual a la integral, vamos a ponerlo así, 1 pues sigue siendo 1, menos 2, aquí teníamos seno cuadrado de x, pero en lugar de seno cuadrado vamos a colocar u elevado al cuadrado. Más seno cuarto de x, aquí nos va a quedar u elevado a una potencia de 4, y todo esto por diferencial de u. Y entonces ya es una integral bastante sencilla. Todavía la podríamos separar. Integral de 1 por diferencial de u, menos integral, menos 2 veces la integral de u al cuadrado por diferencial de u, o ya podemos realizar la integración de manera directa. Bueno, vamos a separarlo en este primer caso y ya después lo vamos a hacer de manera más simple. Eso sería igual entonces a la integral de diferencial de u menos 2 veces la integral de u elevado al cuadrado más la integral de u elevado al cuadrado, perdón, aquí me hizo falta diferencial de u al cuadrado por diferencial de u. Recuerden que todos y cada uno de estos elementos se están multiplicando por diferencial de u. Entonces aquí nos quedaría más la integral de u, una potencia de 4 por diferencial de u. Y todas estas ya son integrales elementales de la forma u a la e. Y entonces la integral de diferencial de u pues va a ser igual a u menos 2 veces la integral de u al cuadrado, pues recuerden que es u elevado a la n más 1, nos va a quedar 3 dividido entre n más 1. También nos resulta 3. Más u elevado a una potencia de 5 entre 5 y le vamos a añadir pues, la constante de integración, ya que se resolvieron todas las integrales indefinidas. ¿Qué nos hace falta aquí? Bueno, nos hace falta regresar el cambio de variable. Dijimos que u era igual a seno de x. Todas estas u que aparecen aquí en realidad son seno de x. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Seno de x menos 2 veces, bueno, vamos a ponerlo así, menos 2 tercios por el seno cúbico de x más un quinto por el seno quinto de x más la constante de integración. Y esta sería entonces la respuesta de este ejercicio. Entonces, en resumen, siempre que vean seno o coseno una potencia impar, primero factoricen un seno o un coseno. La parte que quede ya un exponente par, después de factorizar, la cambian por la identidad pitagórica, se desarrolla lo que se tenga que desarrollar, y al final siempre va a ser posible proponer un cambio de variable de este tipo, donde u puede ser seno o coseno, y diferencial de u pues será seno o coseno, dependiendo de cuál es el que me conviene seleccionar como u, y cuál me conviene que sea diferencial de u. Bien, entonces nos pasamos al siguiente ejercicio que aparece en la diapositiva.
Bien, en el ejercicio 3.2, lo que vamos a resolver ahora es la integral de seno cuarto de x. Ahora estamos con una potencia par, nos vamos a ir al caso número 2, que la única recomendación que tenemos es emplear identidades del ángulo medio, que son estas que tenemos aquí, y que se derivan o se pueden derivar a partir de la expresión de las identidades de ángulo doble, que son las que comúnmente se trabajan en una asignatura de álgebra. Bueno, vamos a seguir esa recomendación para ver cómo es que se puede presentar este tipo de integrales. Bueno, vamos primero que nada pues a escribir esa expresión que vamos a utilizar. Déjenme regresar un poco a la diapositiva. Estamos trabajando con seno, entonces tenemos que utilizar esta de aquí, que nos dice, la voy a escribir por aquí abajo, que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x entre 2. Esa es la que se nos recomienda utilizar. Bien, y entonces en lugar de colocar aquí nada más la de seno cuadrado, pues hay que colocar esta elevada al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tenemos seno cuarto de x. Entonces hacemos la sustitución. Aquí ya no vamos a tener seno cuarto, sino vamos a tener 1 menos coseno de 2x dividido entre 2, y esto elevado al cuadrado y el diferencial de x. Nuevamente, no estamos alterando para nada el integrando, sigue siendo el mismo, no es nuestro objetivo alterar para nada la expresión, sigue siendo la misma, sino nuestro objetivo es simplificarlo, para que la podamos resolver de manera más sencilla. ¿Y por qué nos sirve esta sustitución? Pues decíamos, esta identidad tiene la particularidad de que pasemos de un seno al cuadrado y ya nos queda una función que no está elevada al cuadrado. De alguna forma estamos degradando la expresión. Tiene la complejidad sutil de que pasamos del seno cuadrado de x solamente ahora a un argumento de 2x. Pero eso sabemos que lo podemos solucionar de manera sencilla con un cambio de variable y dividiendo el diferencial de u entre 2. Vamos a ver ahorita cómo lo vamos a poder resolver. Lo primero que yo les sugeriría aquí es, bueno, vamos a sacar lo que sea constante, que sería este medio, pero no nada más es medio, sino es un medio elevado al cuadrado. Eso nos quedaría como un cuarto por la integral de 1 menos coseno de 2x elevado al cuadrado por diferencial de x. Después, así como lo hicimos en el caso anterior, pues lo que vamos a hacer es resolver ese binomio al cuadrado, desarrollarlo. Nos quedaría entonces un cuarto por la integral del primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, 2 veces coseno de 2x, más el segundo al cuadrado. Aquí nos va a quedar coseno al cuadrado de 2x. Y todo esto por diferencial de x. Vamos a separar, así como en el caso anterior, esto en varias integrales. La primera es muy sencilla, un cuarto por la integral de diferencial de x. Recuerden que este diferencial de x pues está afectando a todos estos términos. Después sería menos el producto de 2 por un cuarto. Nos quedaría entonces menos 2 cuartos, que lo podemos poner como menos un medio, por la integral de coseno de 2x, diferencial de x, más otra vez un cuarto, un cuarto por la integral de coseno al cuadrado de 2x diferencial de x. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con cada una de estas integrales. Esta es sencilla, ya lo podríamos resolver, nos va a quedar un cuarto de x, no hay ningún problema con esa integral. La que sigue también es sencilla, si bien no es una integral inmediata, tenemos coseno de 2x, y para que fuera inmediata tendría que ser coseno de x, pero ya sabemos, u igual a 2x, diferencial de u igual a 2 veces diferencial de x, y hacemos el cambio de variable. Entonces esta también la podemos resolver. El problema viene en la última integral, que tenemos coseno cuadrado de x. Nuevamente aparece un caso como los que estamos estudiando. Tenemos un coseno elevado a una potencia par. Y cuando tenemos un coseno elevado a una potencia par, pues estamos en el caso número 2 y hay que seguir la misma recomendación.
que nos dice sustituye por la identidad del ángulo medio. Ya no la de seno, ahora la de coseno. Entonces, bueno, para que quede más claro, déjenme regresar a las diapositivas. Tenemos un coseno cuadrado de 2x. Entonces dice, se recomienda emplear identidades del ángulo medio. Y ahora vamos a utilizar esta de aquí. La voy a escribir. Que nos dice coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Bueno, vamos a utilizar eso para la última integral. Entonces, seguimos desarrollando. Las primeras dos integrales, de momento no les vamos a hacer nada, todavía no las vamos a resolver, pero ya son integrales que podemos resolver cuando nosotros decidamos hacerlo. El único cambio entonces viene sobre la tercera integral. Ahora sí tenemos coseno cuadrado de 2x, podemos utilizar esta de manera casi directa. ¿Por qué casi directa? Pues si esto está en función de x, y aquí terminamos en 2x, ¿qué pasará si ahora tenemos coseno cuadrado de 2x? Pues lo único que va a pasar es que si esto va a ser 2x, esto de acá se va a convertir en 4x. Sigue siendo un ángulo y esta es una identidad que es válida para cualquier número real. Entonces no hay ningún problema con esto. ¿Cómo nos quedaría entonces? Perdón, aquí me hizo falta el 1/4. Y es 1/4 por la integral, ya no de coseno cuadrado de 2x, sino de 1 más el coseno de 4x sobre 2 por diferencial de x. Tampoco ya lo tenemos que elevar al cuadrado porque esto es coseno cuadrado y esto también es coseno al cuadrado. Entonces se sigue simplificando esta integral. Todavía quizá no es muy clara la simplificación, pero vamos a continuar simplificando sobre todo esta última integral. Nos va a quedar entonces esto igual 1/4. Recuerden que las primeras dos integrales pues, todavía no las vamos a resolver. Coseno de 2x diferencial de x, después aquí nos va a quedar 1/4. Vamos a sacar este medio como constante, entonces en lugar de 1/4 nos va a quedar aquí 1/8 por la integral de 1 más coseno cuarto, perdón, coseno de 4x diferencial de x. ¿Sí? Vamos, incluso esta expresión de aquí pues la podemos separar de una vez. Vamos a hacerlo. Este 1/8 lo podemos expresar de la siguiente manera. 1/8 por la integral de diferencial de x, que sería esta parte de la integral. Y después aquí tendríamos más, otra vez, 1/8 por la integral de coseno de 4x, diferencial de x. Es decir, separamos esta suma también en dos integrales. Bueno, nuevamente ya tenemos una integral aquí, que si bien no es inmediata, sí podemos hacer un cambio de variable con 4x. Entonces esto ya se va simplificando bastante. Otra cosa que podríamos hacer es que, bueno, aquí tengo 1/4 de la integral de diferencial de x y aquí 1/8 de la integral de diferencial de x. Puedo sumar 1/4 más 1/8. 1/4 lo podemos escribir como 2/8, 2/8 más 1/8, entonces me va a quedar 3/8 por la integral de diferencial de x menos 1/2 por la integral de coseno de 2x más 1/8 por la integral de coseno de 4x diferencial de x. Bien. Pues ahora sí vamos a hacer esos cambios de variable para poder resolver estas dos de aquí. Vamos a plantear entonces los cambios de variable. Aquí les repito, si ustedes ya ven claro que aquí tendríamos que colocarle un medio que multiplica a la integral de coseno de 2x, que sería seno de 2x, no es necesario que hagan el cambio de variable. Lo mismo si aquí es para ustedes es claro que se va a aparecer 1/4, ya no es necesario hacer el cambio de variable. Yo lo voy a hacer por si alguien tiene dudas en este proceso, ¿sí? Pero no es un paso necesario y conforme ustedes van tomando práctica, ya se vuelve algo obvio. Para esta de aquí, me parece que ya no se va a ver, entonces permítanme borrar algunos pasos de aquí de arriba. Bueno, voy a reescribir esta expresión en la parte de arriba.
Bueno, ya la tengo aquí reescrita en la parte de arriba. Entonces les decía, en esta vamos a decir sea u igual a 2x. Entonces diferencial de u va a ser igual a 2 diferencial de x. Si despejamos diferencial de x para sustituirlo aquí, pues concluimos que va a ser igual a diferencial de u entre 2. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que esta parte de aquí se va a cambiar por u y esta diferencial de x se va a cambiar por diferencial de u entre 2. Hacemos lo mismo de este lado, vamos a utilizar la letra b. Vamos a decir sea b igual a 4x, entonces diferencial de b va a ser igual a 4 diferencial de x, y diferencial de x va a ser igual a diferencial de b entre 4. Y entonces 4x la vamos a cambiar por b y diferencial de x por diferencial de b entre 4. Haciendo esos cambios de variable, entonces nos quedaría de la siguiente manera. 3 octavos por la integral de diferencial de x menos 1/2 por la integral de coseno de u por diferencial de x, que es diferencial de u entre 2. Diferencial de u entre 2. Este 1/2, ahorita lo vamos a sacar en el siguiente paso como constante. Más 1/8 que multiplica a la integral de coseno de b por diferencial de b ahora entre 4. Vamos a sacar esas constantes que les comentaba. Entonces esto va a ser igual a 3 octavos por la integral de diferencial de x menos 1/2 por 1/2, aquí nos va a quedar 1/4 por la integral de coseno de u, y después tenemos 1/8 por 1/4, nos va a quedar como 1 sobre 32 por la integral de coseno de b diferencial de b. Y ahora sí, ya solamente tenemos integrales inmediatas. La primera, entonces, si la resolvemos, nos va a quedar 3 octavos de x, ¿sí? Que es 3 octavos por la integral de diferencial de x. Después tenemos menos 1/4 por la integral de coseno. Bueno, ya es una integral inmediata. Si ustedes se van a las tablas, pues integral de coseno es igual a 0. Entonces nos va a quedar seno de u más 1 sobre 32, también es por la integral de coseno, entonces por seno de b, más la constante de integración. Entonces ya lo único que nos falta pues es regresar a los cambios de variable, que era u y que era b. Entonces voy a volver a borrar esto de aquí, ya para que nada más podamos expresar la respuesta como quedaría de manera formal. Nos va a quedar 3 octavos de x, aquí no tenemos nada más que hacer, menos 1/4 por el seno de u. Bueno, no debería haber borrado el valor de u, pero ustedes lo tienen por ahí anotado. U era igual a 2x. Entonces aquí nos va a quedar el seno de 2x. ¿Sí? Más 1 sobre 32 por el seno de b, que también lo borré, que lo que es era igual a 4x. Más la constante de integración. Y esto ya es una respuesta perfectamente válida. Si ustedes la quieren simplificar, pues sería buscar el mínimo común múltiplo y agrupar todo en una única expresión racional, ¿sí? Pero para fines prácticos, esta ya es una solución de la integral. Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo aquí, pues depende mucho si tenemos un exponente par o impar para la función seno o para la función coseno, que son los dos casos que aparecen aquí en las diapositivas. Ahora, un siguiente tipo de integrales de expresiones trigonométricas, pues corresponde a aquel donde no nada más aparece seno o coseno elevado a cierto exponente, sino que aparece seno elevado a cierto exponente y además multiplicándose por coseno a otro exponente. Y de aquí podemos sacar otros dos casos, que en realidad se derivan de los anteriores. ¿Qué nos dice el primer caso? Dice, si n o m, cualquiera de los dos, es impar, la recomendación, si ustedes la leen, es exactamente la misma que teníamos para el caso 1 de aquí de arriba. Es decir, si n o m, cualquiera de estos dos, es impar, se recomienda factorizar seno o coseno para formar una potencia par y después utilizar la identidad pitagórica.
Después dice, si n y m ambos son números pares positivos, entonces se recomienda emplear las identidades del ángulo medio. Son exactamente las mismas dos recomendaciones para los dos casos de arriba, solamente que aquí, en el caso 1, basta con que uno de estos dos exponentes sean impares. Claro que si los dos son impares, entonces podríamos manejarlo como un caso mixto o como un caso que el que tenemos aquí. Ya, digamos, avanzado, porque al factorizar uno de ellos, pues uno se va a volver par y entonces tendríamos par e impar, ya caemos en este caso. Entonces, si n o m es un número impar, lo que vamos a hacer es factorizar 1 para que solamente nos queden potencias pares y vamos a utilizar la identidad pitagórica. Y si n y m son pares positivos, entonces directamente vamos a utilizar las identidades del ángulo medio. Entonces, con esto en mente vamos a resolver el primer ejercicio, que es el 4.1. Aquí tenemos entonces la integral de seno cúbico de x por coseno a la menos 2. Si estudiamos en qué caso estamos, pues estaríamos en el caso 1 porque tenemos un exponente impar. Y el otro pues ni siquiera entra dentro de la clasificación porque no es positivo. Entonces claramente estamos en el caso número 1 con un exponente impar. ¿Qué se nos recomienda aquí? Factorizar seno o coseno. En este caso estaríamos factorizando un seno de tal forma que aquí nos quede un seno a una potencia par. Y después utilizar la identidad pitagórica para cambiar seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Entonces, si se fijan, con estas recomendaciones, el proceso de lo que tenemos que hacer ya es bastante claro. ¿Qué podría complicar aquí un ejercicio? Pues que sean exponentes muy grandes, que nos van a llevar a un desarrollo algebraico, pues que sea muy largo, pero nada complicado. Bien, entonces ya que tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, pues entonces primero vamos a factorizar un seno, de tal forma que nos quedaría seno cuadrado de x por, bueno, vamos a colocar primero el coseno a la menos 2 de x y hasta el final el seno a la x que factorizamos. El orden de los factores no altera el producto, entonces es lo mismo que tenemos aquí, exactamente lo mismo. Después nos dice, ya que se factorizó un seno y que se tiene una potencia impar, pues vamos a utilizar la identidad pitagórica, en este caso para el seno. Y nos dice que seno cuadrado de x lo vamos a cambiar por 1 menos coseno cuadrado de x. Y aquí, a diferencia de un ejercicio anterior, pues nada más tenemos seno cuadrado de x, entonces no vamos a colocarlo y elevarlo al cuadrado, simplemente lo vamos a sustituir. Nos quedaría entonces como la integral, en lugar de seno, colocamos 1 menos coseno cuadrado de x, que multiplica a coseno elevado a menos 2 de x por el seno de x diferencial de x. Bien. Aquí podría generarles un poco de conflicto el ver este coseno aquí afuera. Si no apareciera este coseno, pues aquí ya nada más buscamos el cambio de variable. U tendría que ser igual a coseno. La derivada de coseno es menos seno, entonces tendríamos que completar por ahí el diferencial, pero sería un problema sencillo. ¿Por qué se nos sugiere esto entonces? Si no nos están diciendo nada para este término y nada más nos están dando recomendaciones para el que tiene el exponente impar. Bueno, la razón es la siguiente, que este término ya está en función de lo que nos va a resultar aquí. No importa si era seno o coseno, al final aquí estos dos van a coincidir, ya están en función del mismo término, significa que los podemos combinar. En este caso podemos hacer el producto, y entonces nos quedaría como la integral de coseno a la menos 2 de x, que es el producto de este por el 1, y después este por menos coseno al cuadrado de x. Recuerden que al multiplicarse los exponentes se suman, tienen el signo contrario, entonces se restaría. Nos quedaría esto por menos 1, y ya nada más multiplicándose por el seno de x diferencial de x. Y ahora sí ya tenemos de manera mucho más clara que aquí se puede hacer un cambio de variable, como lo hicimos en el ejercicio, me parece que era el 1, del bloque anterior de ejercicios. ¿Sí? Ya podemos hacer el cambio de variable, solamente que ahora pues u tendría que ser igual a coseno de x.
Bien, pues entonces vamos a hacer este cambio de variable que les sugiero para poder concluir este ejercicio. Entonces vamos a decir aquí abajito, sea u igual a coseno de x. Entonces diferencial de u va a ser igual a menos seno de x por diferencial de x. No nos interesa una sustitución así porque no es directa. Aquí tenemos seno de x por diferencial de x y aquí aparece menos seno de x por diferencial de x. Despejamos seno de x por diferencial de x, entonces vamos a encontrar que menos diferencial de u va a ser igual a seno de x por diferencial de x. Significa que esta parte de aquí la podemos cambiar por menos diferencial de u. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Integral de, tenemos coseno elevado a una potencia de menos 2, ya en función de u, pues quedaría u elevado a una potencia de menos 2. Después viene el menos 1, y esto se está multiplicando por menos diferencial de u. Vamos a quitar este menos 1, lo sacamos como constante de la integral, y entonces esto va a ser igual a menos la integral de u elevado a una potencia de menos 2, menos 1, por diferencial de u. Para que nos quede más claro cómo se resuelve esto, pues podemos separarlo en dos integrales. Nos quedaría entonces menos la integral de u elevado a menos 2 por diferencial de u, menos, por menos, nos quedaría ahora más la integral de diferencial de u. Y ya resolvemos las integrales. La primera nos queda un signo de menos afuera. U elevado a menos 2 más 1 nos va a quedar u elevado a menos 1 dividido entre menos 1 también. Y la segunda integral nos va a quedar simplemente más u más c, a la constante de integración. Vamos a simplificar antes de regresar al cambio de variable. Esto simplemente se va a cancelar con el signo de afuera, entonces nos quedaría u a la menos 1. U elevado a una potencia de menos 1 más u más la constante de integración. Todavía aquí alguien nos podría sugerir, bueno, en lugar de dejar u elevado a una potencia de menos 1, pues ¿por qué no lo ponemos como 1 sobre u? Es perfectamente válido, ¿sí? Antes de hacer eso, vamos a regresar el cambio de variable. U era igual a coseno de x. Entonces aquí nos va a quedar coseno de x elevado a una potencia de menos 1 más u, es decir, más coseno de x, más la constante de integración. Y podemos hacer eso que les comentaba, en lugar de tener coseno de x elevado a una potencia de menos 1, pues lo pudimos poner como 1 entre coseno de x. Y alguien también nos podría decir, bueno, 1 entre coseno de x es igual a secante de x. Entonces nos quedaría secante de x más coseno de x. Todas ellas ya son respuestas válidas, simplemente son maneras distintas de expresar la respuesta. Como no le vamos a dar un uso después de resolver esa integral, pues basta con que lo dejemos así. Pero si ustedes están resolviendo un problema y van a utilizar esta función para otra cosa, por ejemplo, en sus asignaturas que vengan más adelante, pues ahí sí quizás sea conveniente simplificarlo para dejar una expresión lo más sencilla posible. Continuamos con el ejercicio 4.2. Este ejercicio, bueno, me gustaría que ustedes lo intentaran. Aquí solamente voy a dejarles como el planteamiento del ejercicio, es decir, lo vamos a empezar, identificar el caso, hacer las primeras sustituciones y lo vamos a detener en cierto punto para que ustedes lo completen. Esto otra vez con la intención de que empiecen a tomar práctica, que empiecen a tomar práctica con este tipo de ejercicios para que cada vez les resulten más sencillos. Les decía que este es un tema muy práctico y la práctica pues tiene que ser pues principalmente de ustedes. Por eso es que entonces que lo vamos a dejar aquí planteado y les voy a pedir que ustedes lo concluyan. Tenemos entonces seno cuarto de x por coseno cuadrado de x. Si nos vamos aquí a los casos, pues tenemos que esto claramente es el caso número 2, porque ambos exponentes, el de seno y el de coseno, pues son números pares positivos. ¿Qué se nos recomienda aquí? Emplear las identidades del ángulo medio. Entonces,
el procedimiento que vamos a hacer aquí, pues es cambiar esta expresión de tal forma que nos quede en función de identidades de ángulo medio. Perdón, por aquí me hizo falta copiar el coseno cuadrado. Bien, voy a escribir aquí entonces esas identidades de ángulo medio. Recuerden que teníamos que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2, y la de coseno cuadrado de x pues es casi igual, solamente que ahora es 1 más coseno de 2x sobre 2. Vamos entonces a utilizar esas dos identidades, las vamos a sustituir aquí. En principio entonces nos quedaría la integral de seno cuarto. Aquí tenemos seno cuadrado, entonces vamos a tomar esta y elevado al cuadrado, así como platicábamos en un ejercicio anterior. 1 sobre coseno, perdón, 1 menos coseno de 2x sobre 2 elevado al cuadrado, y multiplica coseno cuadrado de x, que esa sí la ponemos tal cual. 1 más coseno de 2x elevado al cuadrado. ¿Por qué se nos sugiere usar esta identidad? Bueno, simple y sencillamente, porque con eso ya garantizamos tener todo en función de la misma función trigonométrica, que en este caso es coseno, y además con el mismo argumento, que en este caso sería coseno de 2x. Si yo nada más sustituyo una, pues lo que podríamos tener como problema es que nos quedaría coseno de 2x por coseno cuadrado de x, distintos argumentos. Y eso nos llevaría a otro caso que vamos a estudiar hasta más adelante. No es que no se pueda resolver, pero no hemos llegado a ese tipo de casos, entonces vamos a plantearlo de esta manera. Bueno, aquí nada más me hizo falta diferencial de x. ¿Cuál sería un siguiente paso para empezar a simplificar esto? Bueno, yo les sugeriría, vamos a sacar lo que sea constante. Por ejemplo, aquí tenemos un medio elevado al cuadrado que va a ser igual a un cuarto. Y aquí simplemente tenemos un medio. Un cuarto por un medio pues va a ser igual a un octavo. Un octavo por la integral, aquí nos quedaría 1 menos coseno, perdón, coseno de 2x elevado al cuadrado por 1 más coseno de 2x. Todo esto por diferencial de x. ¿Qué sigue o qué les sugeriría que hicieran aquí? Bueno, sería elevar al cuadrado este binomio. Nos quedaría el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, es decir, coseno cuadrado de 2x. Y esto multiplicando al binomio 1 más coseno de 2x diferencial de x. Ya que lo tenemos así, pues todavía podemos desarrollar, perdón, aquí me hizo falta, esto es un octavo, multiplica a todo eso. Vamos a desarrollar los productos, esto va a ser igual a un octavo por la integral, este 1 multiplica este binomio, entonces empezamos con 1 más coseno de 2x, después el menos 2 coseno de 2x por el binomio, empezamos con menos 2 coseno de 2x, más, bueno, perdón, otra vez menos, porque va a ser menos por menos, menos 2 veces el coseno cuadrado de 2x. Después más coseno cuadrado de 2x, que sería el producto de este por el 1, más coseno cúbico de 2x, y todo esto por diferencial de x. Vamos a simplificar lo que se pueda simplificar aquí. Entonces nos quedaría, el 1 no se simplifica con nada. Coseno de 2x menos coseno de 2x, menos 2 veces coseno de 2x, y nos quedaría menos coseno de 2x, es decir, coseno lineal. Vamos entonces hasta ahorita 1 menos coseno de 2x. Después tenemos menos 2 coseno cuadrado más coseno cuadrado, me va a quedar menos coseno cuadrado de 2x. Es decir, el término cuadrático del coseno pues sería coseno cuadrado de 2x. Y finalmente viene el cúbico, coseno cúbico de 2x diferencial de x. Bien. ¿Qué tenemos hasta aquí? Bueno, parece que ya todo está en función de coseno. Sería muy bueno que nosotros tuviéramos por aquí un seno de 2x para poder plantear el cambio de variable y ya estaría resuelta la integral. ¿Sí? No lo tenemos, entonces tenemos que ver qué pasa con la integral de cada uno de los términos de forma independiente.
Ahora, aquí es muy importante notar algo. Si nosotros separamos la integral, bueno, vamos a separarla, y hasta aquí vamos a dejar el ejercicio, sería 1/8 por la integral de diferencial de x, ¿sí? Menos 1/8 por la integral del coseno de 2x. Con estas dos integrales no tendríamos ningún problema. Esta se resuelve directa, en esta, acuérdense que nada más hay que dividir entre 2 para poder resolverlo, o manejar todo el cambio de variable como lo habíamos estado realizando en los ejercicios anteriores. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, sigue la siguiente integral nos quedaría como menos 1/8 por la integral del coseno cuadrado de 2x. Esta ya no está tan clara cómo resolverla. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una sustitución, aparece el coseno cuadrado. Y si con esta no se puede, pues menos con el siguiente término. El siguiente término nos quedaría más 1/8 por el coseno cúbico de 2x. Diferencial de x. Bueno, la integral de esto. Esa tampoco, ¿por qué? Porque nos queda un coseno cúbico. ¿Cuál es el problema que tendríamos? Pues que no podemos completar el diferencial como lo tenemos acá. No hay una integral que parezca en tablas elementales que nos dé la solución de coseno cúbico de 2x. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, decía, con estas dos no hay ningún problema, estas ya las pueden resolver y van a llegar a la solución. Nada más aquí, completando la diferencial, no hay ningún problema con estas. El problema entonces empieza con estas dos. Noten cómo para esta estamos en un caso del bloque de ejercicios anterior. Tenemos un coseno elevado a una potencia par. ¿Qué se nos recomendaba ahí? Utilizar la sustitución de coseno del ángulo, de ángulo medio. Y sustituir entonces coseno cuadrado por 1 más coseno de 2x sobre 2. Y en este caso, en lugar de 2x, pues quedaría 4x. Entonces, esta hay que hacer la sustitución como es. Para la siguiente integral, pues tenemos un coseno cúbico de 2x, tenemos ahora una potencia impar. Entonces, para tratar esta integral, lo que se sugiere es factorizar un coseno y utilizar la identidad pitagórica, que es lo que yo les sugiero entonces que realicen. Entonces, ¿qué hace falta para cumplir este ejercicio? Para estos dos ya se puede resolver la integral. Para este de aquí, utilicen la identidad de ángulo medio para coseno. Y para este de acá, lo que se sugiere entonces es primero factorizar un coseno. Déjenme desarrollar un poquito aquí. Quedaría como 1/8 por la integral de coseno cuadrado de 2x por coseno de 2x diferencial de x. ¿Sí? Ya que se factorizó, recuerden que se sugiere utilizar la identidad pitagórica. Entonces, este coseno cuadrado de 2x tendríamos que cambiarlo por 1 menos seno cuadrado de 2x. Por coseno de 2x, y entonces aquí ya se puede plantear un cambio de variable. Entonces, les voy a pedir que a partir de aquí lo continúen desarrollando ustedes. ¿Sí? Siempre recuerden que el objetivo de estos ejercicios que les pido que resuelvan ustedes, pues es que les salgan dudas y que me las puedan consultar para que yo los pueda apoyar.